Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy el anfitrión del video del día de hoy. Soy Santiago Barrios con ustedes después de un cierto tiempo de ausencia. Pero bueno, ustedes ya saben que me demora bastante esta clase de videos porque hay que traer la mayor información posible o al menos tratar de resolver las mayores dudas que existan sobre estos temas porque como saben, el black metal es demasiado complicado tanto en entendimiento como en investigación y como un tema, por decirlo de alguna manera, recurrente para los videos, hay que hacerlo de la mejor manera posible. Pero en fin, sin explayarme tanto muchachos, el día de hoy quiero hablar de una de las bandas que es o de las más interesantes que he podido yo escuchar, investigar. Es bastante increíble la historia de esta banda del día de hoy. Es una de las bandas que tenía muchas ganas de hacer su respectivo video, ya que con el paso del tiempo ha pasado de ser una de las bandas más icónicas dentro del mundo del black metal, del black noise y de todas las ramas que conllevan a este género. Sin duda alguna estamos ante algo muy bizarro, algo muy fuerte por el hecho de que como se ha contado la historia, es una de las cosas probablemente más locas que haya hecho alguna banda y hablo en general porque es bastante difícil, creo yo, encontrarle alguna clase de lógica ante tan insano comportamiento o método o práctica que se hizo de esta banda para lograr sus trabajos. El día de hoy voy a hablar de la historia de la banda Stalag. Stalag es una banda barra proyecto formada en los Países Bajos o en Holanda, como ustedes gusten decirlo. Esta banda se clasifica como ellos mismos como un proyecto de black metal más que como una banda. No se tiene mucha certeza de los miembros de la banda, no se sabe muy bien cómo es que se conocieron, no se sabe si es que eran amigos, vecinos o algo por el estilo. Ni siquiera hasta el día de hoy se puede llegar a una conclusión sobre quiénes pudieron formar parte de esta banda o son parte de esta banda. Existen, como obviamente la mayoría de bandas de black metal, que se mantienen en el anonimato, sobre todo Stalag por el hecho de que se mantiene con ese anonimato muy férreo, se niegan, por decirlo de alguna manera, a salir a la luz y decir yo fui o soy miembro de la banda Stalag, pero como digo, siempre hay rumores, y entre algunos de los rumores que se han dicho entre fanáticos de black metal y fanáticos de esta banda, es que se puede tratar de un artista solista del Líbano llamado Sardas, pero a este sujeto se lo descartaría ya que él mismo afirmaría en un blog que él tiene que solamente remezcló los dos primeros álbumes de dicha banda, pero que no tenía ninguna clase de asociación más con la banda, es decir, simplemente, por decirse de alguna manera, remasterizó en una mezcla a los dos primeros álbumes de Stalag y nada más. Obviamente los rumores más comunes es que se dicen que estos artistas o aquellos que formaron Stalag provienen de países europeos como Bélgica y Países Bajos, obviamente por el hecho de que
la banda se formó en el último país mencionado a principios de los 2000. También existe un rumor de que justamente Zardak es el miembro de la banda Stalag y que existe una persona del Reino Unido quien sería el promotor de esta banda. Existe un gran debate entre los fans del black metal, pero obviamente ninguna de estas ha sido afirmadas, y para variar, como no existe ningún solo registro de algún concierto que esta banda haya generado, la verdad es que su persona o las personas que conformaron este proyecto son o están en el completo anonimato. Probablemente si estás viendo este video y sabes quiénes son Stalag, tal vez sepas de dónde proviene su nombre o inclusive la historia de esta banda, pero obviamente hay muchas personas que no lo hacen, que no lo saben y que es la primera vez que escuchan de esta banda. Así que en primer lugar, antes de continuar, les pido de favor que se puedan suscribir al canal, activar la campana de notificaciones, comentar en la caja de comentarios de abajo del video si es que les ha gustado el video o si es que me recomiendan alguna otra banda o algún miembro de alguna banda en específico, o temas así sumamente bizarros, raros o muy poco conocidos. También les invito a que compartan con sus amigos que les gusta esta clase de música o con amigos que ustedes creen que les pueda llegar a interesar esta historia. Sin más, continúo. La banda Stalag y su nombre proviene de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Stalag era un campo de concentración nazi, pero en el nombre Stalag solamente se escribe con la primera G al final, es decir, la segunda G y la H son adicionales a las abreviaturas de las palabras Global Holocaust o Holocausto Global. La banda en muchas entrevistas se ha denominado a sí mismas como una banda nihilistas, aunque los miembros son parte del nihilismo, que para aquellos que no lo sepan, el nihilismo es una corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas. Es decir, se niegan a todo tipo de creencia, a todo principio moral, religioso, político o social. Y si estás buscando en Google, sí, es lo primero que encontré. Pero esta corriente filosófica ha sido impulsada sobre todo por Nietzsche, que es probablemente el máximo filósofo que existe acerca de la teoría del nihilismo. La banda como tal tiene esa corriente filosófica en sus discos, en sus álbumes, en sus canciones, de expresar todo ese caos, todo ese dolor, todo ese terror, todo ese miedo, todo ese misticismo, el hecho de también expresar en sus canciones la misantropía y sobre todo dar como un mensaje de que todo es absolutamente un caos y que nada tiene la solución. La banda ha presentado hasta el día de hoy 4 proyectos como el nombre de Stalag. Digo esto porque más adelante les explicaré otra cosa que sucedió con esta banda, los cuales son Project Nihil, álbum del 2003, Project Terror, álbum del año 2004, Nihilistic Terror, álbum del 2006, y Pur Misantropía del año 2008. Todos los álbumes tienen una corriente muy similar. Literalmente son muy pocas los detalles extras que llegan a tener un álbum por sobre el otro o que hagan alguna clase de diferencia abismal. Ahora bien, ¿qué tienen en común estos 4 álbumes? Es que los 4 álbumes son parte de un proyecto llamado Project Misantropía. Es decir, cada álbum tiene, por decirlo de alguna manera, una continuación. Cada álbum es una continuación del anterior, hasta llegar al punto final, que en este caso es el último álbum del 2008, Pur Misantropía. Y es que es por esto que, digamos, por alguna razón existe la justificación de que prácticamente el sonido, la música de la banda vaya prácticamente por la misma línea y no haya casi ninguna diferencia. Ahora bien, ¿qué es lo que lo hace tan aberrante? ¿Qué es lo que lo hace bizarro? ¿Qué es lo que lo hace fuera de lo común que conocemos del black metal? Muy bien, la banda en cuestión es que al ser conformada, uno de los miembros de la banda era trabajador en un hospital psiquiátrico. En ese hospital psiquiátrico él tenía obviamente comunicación, socialización con los pacientes por X o Y razón, porque bueno, era su trabajo. No se sabe a ciencia cierta qué era el cargo que desarrollaba, si es que era, no sé, alguna especie de psiquiatra, algún psicólogo, algún ayudante para los pacientes, ayudante físico, lo que sea. No se sabe en cuestión, y tampoco se podría decir, por ejemplo, el baterista es quien
fue el miembro que trabajaba en el hospital psiquiátrico. No se existe la certeza de quién habrá sido el miembro de la banda que trabajaba en este hospital. Para colocar el contexto adecuado a la música, prácticamente se basa en el ruido, en el black noise. Si tú escuchas atentamente cada álbum, es que es así. La verdad es que es muy difícil de distinguir si es que existe algún instrumento como la guitarra, la batería, entre otras cosas. Es literalmente ruido. Pero lo que enfatiza este ruido son los alaridos, son los gritos, son los chillidos, pero que no provienen precisamente de los miembros de la banda, sino que justamente este miembro que trabajaba en el hospital psiquiátrico tenía de alguna manera el acceso para poderse llevar pacientes, o al menos esa fue lo que hizo. Él, en base o en justificación de que iba a hacer un proyecto de gritos con ciertos pacientes, se los llevaría a campo abierto. Se cree que se los llevaron a una catedral abandonada de los Países Bajos y con esto haciendo una terapia entre muy pares de comillas, en donde le hacían sentir terror, angustia, ansiedad y todo lo que se pueda que sea malo para un paciente psiquiatra. Lo hacían para captar sus gritos, sus lamentos, sus chillidos, sus alaridos y todo lo que pudiera servir para crear el proyecto Misantropía. Se dice que se raptó un total de 7 enfermos psiquiátricos, pero ojo, aquí hay una parte que se distorsiona. En la parte en la que se dice que se grabó en la catedral, muchos dicen que fue en una catedral abandonada, otros dicen que fue en una fábrica abandonada, entre los cuales parte de estas 7 personas enfermas estaban personas con esquizofrenia, con trastornos de personalidad múltiple, con psicopatía y hasta incluso entre los rumores más bizarros hubo un homicida. Y es que se dice también que incluso uno de los miembros de la banda estuvo a punto de ser asesinado en plena grabación del álbum por el hecho de que uno de los enfermos a los cuales se raptaron, entró en un ataque homicida en la grabación y lo intentó asesinar. Para cierta fortuna no pasó a mayores más allá de un ataque. E inclusive la agrupación le pidió a los 7 enfermos psiquiátricos que dibujaran cosas que ellos relacionaran con esta, entre comillas, terapia, a las cuales ellos eran sometidos. Y uno de estos retratos que hizo uno de estos pacientes mentales es la portada, probablemente una de las portadas más icónicas y más bizarras de la historia de la música, que es justamente para el álbum Pur Misantropía. Y te digo como tal el hecho de que es bizarro esta portada de álbum por el hecho de que la forma en la que se hizo y quién lo hizo, no es que lo hizo simplemente uno de los miembros de la banda mientras dibujaba lo que quería expresar en el álbum o algo por el estilo. No, lo hizo un paciente psiquiátrico, un paciente que probablemente ni siquiera sabía que fue filmado o grabado, en este caso, sus gritos, sus lamentos, el horror que sentía, y lo expresó en un dibujo que probablemente, como digo, pasó a ser una de las portadas más icónicas de la historia de la música, o al menos de la música de rock, del metal y de lo que conlleva, porque literalmente es perturbadora, es tan simple como que lo dijera todo a la vez. Y uno de los miembros reveló en una entrevista que grabaron a los pacientes mentales porque la banda quería el odio y las expresiones dolorosas para que sean reales y sentidas de verdad. Y también han querido recrear los campos de concentración en este sonido. Prácticamente hablando, lo que querían buscar con el proyecto Misantropía es el hecho de recrear uno de los episodios más infames de nuestra historia como especie. Y no solo eso, lo hacen sumamente bien. Pero ya llegaremos a ese punto. Les leeré a continuación una entrevista que tuvo uno de los miembros de Stalag, en donde revela bastante información interesante, así que espero que les guste. La primera pregunta va: ¿está usted satisfecho con la reacción que viene de la escena underground? Y la respuesta es: ahora que hemos terminado nuestro Stalag Project Trilogy, estamos empezando a ser más apreciados y odiados más y más. Todavía recibimos fotos de gente que se ha cortado mientras escucha Stalag. También hay verdaderos fanáticos que coleccionan todos nuestros lanzamientos y pagan $100 por los lanzamientos de Stalag en eBay. Hace unos meses, una prueba de presión de la Project Neil LP
se vendió por 500 euros. Nos sorprendió que tanta gente en realidad le gustara nuestras grabaciones y algunos de ellos incluso escuchar a diario. Incluso hay muchos fanáticos que tienen tatuajes de Stalag. Nuestros proyectos no debían de llevar alegría a los oyentes, solo el dolor mental y el miedo. Esto demuestra lo que se ha convertido en la humanidad hoy en día. En definitiva, se podría decir que estamos bastante satisfechos, estamos avanzando en la dirección correcta. Acerca de la escena underground hemos aprendido algunas cosas. En primer lugar, no vamos a lograr nuestros objetivos por limitarlos al movimiento underground. Tenemos que obligar a nuestra misanthropic, nihilistic, audio terror y la ideología a las masas, conseguir publicidad convencional y el uso de formas aún más provocativo y directo de la propaganda. En segundo lugar, hemos aprendido que todo se necesita tiempo. Nuestro anti-arte tiene que madurar, por lo que puede entrar en el subconsciente de las personas y la industria de la música. La siguiente pregunta es, ¿hubo algún tipo de respuesta que le hizo decir, wow, sí, esa es la razón por la que hacemos esto? La respuesta es, hemos oído hablar de un fanático de Suecia que talló la palabra Stalag en el pecho mientras escuchaba nuestros proyectos. Casi se desangró hasta morir. Tuvo que permanecer en el hospital por más de una semana. La siguiente pregunta, ¿cuáles fueron los más locos rumores sobre Stalag en los medios de comunicación de acuerdo con ustedes? Hemos escuchado el rumor de que uno de los vocalistas mató al productor mientras estábamos grabando Project Neil. Lo único que pasa es que se rompió la ventana del frente de la producción con una silla. El productor no quería volver a trabajar con nosotros. La siguiente pregunta es, vamos a empezar con la trilogía Stalag. Recuerdo cuando el Neil Project salió, casi todos mis conocidos quedaron muy sorprendidos. Creo que en el concepto del holocausto global se expresó claramente allí. Sin embargo, ¿fue el GH el único concepto de su creación o había algo debajo? La respuesta es, Holocausto Mundial ciertamente no fue el único concepto. El objetivo más importante de nuestros proyectos están en dirección al dolor y el miedo en el sonido. Cada uno de nuestros proyectos tiene su propio concepto y atmósfera. Nuestro primer proyecto se llama Project Obstat y el nihilismo representa y muestra al oyente que su existencia es inútil. Nuestro segundo proyecto se llama Project Terror y su principal objetivo es aterrorizar al oyente y es mucho más agresivo y perturbador que nuestro primer proyecto. Project Misantropía tiene que ver con el odio emocional y psicológico a la vida y a la humanidad. Los sonidos deben reflejar y canalizar la misantropía del oyente y despertar y fortalecer estas emociones. También hemos querido recrear la situación de los campos de concentración Stalag en el sonido. La siguiente pregunta es, cuando escucho a Project Neil, una cosa que me viene en el primer lugar son las voces que gritan de varios seres humanos. Casi inmediatamente después de que este proyecto saliera, hubo algunos rumores sobre el hecho de que esas voces pertenecen a los pacientes de un hospital psiquiátrico y que estaban abusando de los pacientes. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia? La respuesta, entre paréntesis, ojito a lo que viene, porque prácticamente aquí se resuelven todas las dudas. Hemos utilizado a los enfermos mentales en todas nuestras grabaciones. Queremos que el dolor y el sufrimiento en la voz de cada uno sea real y no actuado. Uno de nuestros miembros trabaja en una institución mental en Holanda, así que esta es la forma en la que obtuvimos el acceso y permiso para grabar. Todos los pacientes que han trabajado con nosotros dieron su permiso por escrito completo. Uno de los pacientes que sufre de esquizofrenia hizo el dibujo de la tapa del CD Misantropía. A algunos de los pacientes se les permitió salir de la institución por unos días para grabar con nosotros. Otros viven por su cuenta bajo la guía de algún doctor. Ninguno es retrasado, pero se sabe que sufren de enfermedades como la esquizofrenia, la psicosis, borderline, etcétera. Síndrome de personalidad múltiple. Algunos de ellos son mucho más inteligentes que las personas normales. Para que se hagan una idea de cómo nuestros proyectos fueron creados, esto es una descripción de cómo Project Misantropía se ha creado. Project Misantropía fue grabado en 3 partes. Esta vez hemos utilizado las voces de los 7 pacientes mentales, más de las que no se habían utilizado nunca en ese momento. La primera parte es la capa de base y que se registró en un edificio de la fábrica abandonada. Este edificio de la fábrica no había sido utilizado por más de 30 años y será demolido en breve. Nosotros se les permitió destruir todo lo que estaba dentro del edificio. Esta ubicación fue realmente perfecta. Dentro del edificio hay máquinas viejas que se pudren y la capa sobre capa de polvo y los escombros y cadáveres momificados de los pájaros y ratas por todas partes. Casi no había luz allí y el aire en su interior estaba contaminado y tóxico. Pusimos varios micrófonos en todo el edificio y comenzó la sesión de grabación.
evocando todos nuestros sentimientos de odio y miedo. Nos fuimos completamente locos y rompieron todo el interior de las piezas. Esta se tomó casi 3 horas de tiempo en hacerse. La siguiente grabación fue la sesión de voces que tuvo lugar en la capilla de un antiguo monasterio que ya no estaba en uso. La acústica y la atmósfera de la capilla eran perfectas para la grabación de los aullidos y gritos de los enfermos mentales. Fue muy duro para conseguir el acceso en la capilla, pero le dije al dueño que estábamos haciendo esto como una especie de terapia de gritos de los enfermos mentales, y finalmente nos dieron el permiso. Durante varias horas los 7 pacientes mentales gritaron de locura, el dolor y el miedo, mientras que los sonidos grabados a principios de la fábrica estaban jugando en el fondo. La tercera parte fue la adición de elementos de black metal y algunas estructuras y sus efectos, pero ningún riff fue escrito de antemano y las partes fueron improvisadas directamente al escuchar las grabaciones anteriores. Muy bien, muchachos, como pudieron escuchar en la entrevista, es bastante interesante lo que dijo, y prácticamente los dos rumores son ciertos, tanto lo de la capilla abandonada como lo de la fábrica abandonada. Fueron ambos sitios grabados. Pero vamos rápidamente, voy a tomarme 2 minutos para el análisis de la música de Stalag, porque bueno, se me va a hacer súper largo el video y debo continuar con un par de temas más. Así que para no hacerlo tan largo, a ver, ¿cómo es la música de Stalag? La verdad que tuve que escuchar cada uno de los álbumes de cierta manera, ya que justamente como ustedes escucharon en este momento en la entrevista, prácticamente va en un enfoque diferente cada álbum. Pero para mí, ojo, para mí es un sí y es un no. La verdad es que sí te trata de meter en esa hora del misterio, del misticismo, del terror en cada álbum, pero prácticamente para mí pasa a ser muy monótono lo que hace Stalag. Ojo, no digo que monótono sea malo, al contrario, lo de Stalag es sumamente bueno, es un black noise genuino, y no solo eso, sino que justamente el ambiente de estos pacientes psiquiátricos lo hace sumamente aterrador. El escuchar a Stalag en altas horas de la noche y con todas las luces apagadas probablemente te lleve algún que otro susto, porque la verdad es que está muy bien hecho, está conectado. Eso sí debo decir que como él se refirió al álbum en su diseño, pues la verdad es que es cierto, se entiende el ruido de fondo más el ruido que sobresale del fondo. Entonces es bastante interesante cómo este proyecto se ha ido haciendo, o se hizo de alguna manera tan increíble, que es muy difícil creer que se pudo hacer con pacientes psiquiátricos. Pero quitando esto, en mi opinión es una muy buena banda, sale muy, pero muy por encima del promedio del resto de bandas de black metal, por el hecho de que va a algo diferente. Y no solo eso, sino que literalmente se insinuaron a hacer algo diferente. No son las voces de la banda, son las voces de los pacientes psiquiátricos, lo cual ya es muchísimo diferente. Muchos probablemente me quieran comparar a Stalag con, por ejemplo, Silencer, pero la verdad es que no tienen ni siquiera el talón de similar, por el hecho de que sí, los gritos provienen, por ejemplo, en este caso de Nathan Natram, pero acá los gritos provienen de personas ajenas a la banda, lo cual lo hace todavía mucho más impactante. Y la verdad es que si Stalag quería esto, pues lo lograron. Y para mí está muy bien y me gusta mucho esta banda. No sé si la colocaría en mi top 5 de bandas favoritas de black metal, pero sí está en un escaño bastante alto. En mi opinión, sale
sale fuera de lo común, sale fuera del black metal común y hasta incluso hace su propio black metal, y que probablemente ha inspirado o inspira a que muchas bandas traten de hacer esta clase de locuras que no es recomendable. Vamos con el último punto, muchachos. Gulag. ¿Qué es Gulag? Sería la segunda parte del proyecto de esta banda, que prácticamente con esto nos confirman que no tienen ningún nombre. Es decir, Stalag no es su nombre oficial, ni tampoco Gulag. Son simplemente un proyecto de black metal, y en el que para diferenciarlos se les puede decir Stalag o Gulag, o Stalag y Gulag, pero la verdad es que no tienen en sí ningún nombre que los asocie. Stalag son los nombres y Gulag de los proyectos, más no el nombre de la banda, ya que, como dije en un principio, no se consideran una banda, se consideran más un proyecto de black metal. Pero bueno, ¿qué es el Gulag? Va básicamente por el mismo concepto. Creo que todo el mundo sabemos, o al menos los que sabemos qué ha pasado con la Segunda Guerra Mundial o la Unión Soviética, o hemos aprendido algo de historia, sabemos lo que significa Gulag o qué es un Gulag. Pero para hacerlo sencillo, el Gulag era el campo de concentración o el campo de prisioneros de la Unión Soviética. Rápidamente, para que se entienda este proyecto de ellos, vamos con las últimas dos preguntas que relataré de esta entrevista. Vamos a hablar de la nueva reencarnación, Gulag. ¿Cuál es la razón de este enfoque diferente? En cuanto a Gulag, queríamos un sonido completamente nuevo. No tiene sentido repetir lo que ya hicimos con Stalag. Queríamos recrear el dolor y el sufrimiento de los prisioneros del Gulag con los sonidos de instrumentos clásicos: violines, trompetas, violonchelo, piano, saxofón. El CD comienza con un discurso de Stalin ordenando a sus enemigos a los que envía a los campamentos. Los instrumentos clásicos dieron la atmósfera perfecta para el frío y la desolación de estos campos. Todos los instrumentos fueron interpretados por los profesionales que entienden nuestro concepto. Era muy difícil por no tocar su instrumento como si estuvieran acostumbrados, y tuvieron que dejar ir todo lo que habían aprendido y se limitan a transformar sus miedos y dolor en sonido. Pregunta: he oído rumores de que Gulag también está previsto que sea un proyecto de 3 álbumes. ¿Es la Trinidad en Stalag y Gulag? ¿Pero tiene alguna razón específica o simbólica? Sí, también Gulag va a ser representado por 3 proyectos. El primero de ellos, Vorkuta, que fue lanzado en el año pasado, en el 2009, y ahora estamos trabajando en Colima para enseguida seguir por Norilsk. Esos son los nombres de los peores campos de Gulag de la antigua Unión Soviética, que se encuentra al norte del Círculo Polar Ártico. No hay ninguna razón específica por la cual hay 3 proyectos. Stalag barra Gulag es una banda conformada por otros miembros de black metal, e inclusive este miembro lo afirma en una entrevista, así que muy probablemente esos mismos miembros sigan en esas bandas o estén en otras, pero la cosa es que no se han vuelto a reunir y dejaron estos 2 proyectos que se mencionó en la entrevista, como lo son Colima y Norilsk, completamente abandonados, y hoy en día no existe ni por rastro un indicio de que se retomen o de que se vuelvan a hacer, de que se vuelvan a grabar y de que salga a la luz. La verdad es que no ha existido ninguna clase de información después del 2010 de la banda, y es una verdadera lástima porque, bueno, creo que la mayoría de los que seguimos a la banda o hemos escuchado a la banda, creo que nos quedamos con ese sabor amargo de boca que tal vez faltaba un poco más. Y tal vez muchos de ustedes, inclusive, que siguen a la banda, no sabían que en realidad Vorkuta no era el proyecto final, sino que en realidad faltaban otros 2. Y vayamos a saber si es que iba a salir más proyectos. No lo sabemos, pero la cosa es que la banda parecía que estaba muy enfocado, pero algo lo cambió absolutamente todo. Actualmente no se sabe qué es. Como dije, no se sabe quiénes son los miembros de la banda, solo hay rumores, pero rumores sin ninguna base, sin ninguna fundamentación, y ni siquiera hay algo similar a un rostro que nos pueda llevar a la respuesta. Pero en fin, muchachos, espero les haya gustado el video del día de hoy, y nada, simplemente si desean agregar más información de la banda, adelante, siempre es bienvenida. Siempre, siempre, siempre agradezco también cuando me brindan información, cuando me llenan de ánimos, cuando dan comentarios sumamente buenos. También
comentarios para mejorar cosas que estoy fallando, siempre son bienvenidos. Y no se preocupen, muchachos, ustedes saben que siempre va a haber algún video tarde o temprano de mi canal. Pero en fin, nuevamente espero les haya gustado, muchachos. Si fue así, les agradecería mucho si me regalan su valioso like, si comentan en la caja de comentarios. Así vencemos, ya saben, este horrible, horroroso y peor que grabar con 7 pacientes mentales un álbum, como lo es el algoritmo de YouTube. Lo vencemos y lo hacemos trizas, muchachos. Así que los invito a que me ayuden con esto, compártanlo con sus amigos. Y nada, si desean alguna banda, alguna persona, algún personaje en específico, lo dejan en los comentarios y lo tendré a consideración para futuros proyectos en este canal. Sin más que decir, muchachos, yo fui Santiago Barrios. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el aguante, muchas gracias por la bancada que siempre dan. Chao, chao, chicos, cuídense.